Hola, mi gente linda. Buenas tardes. Gracias por estar ahí, por haberse conectado. Gracias por esos mensajitos de ánimo. Gracias por ese cariño tan especial que siempre tenéis por mí, por la asociación, por mi familia también. Les doy muchas gracias por siempre estar ahí pendiente de mí. Esta vez voy a tratar un tema, como ya los comenté en la publicidad que hice, y el tema es: sin santidad nadie verá a Dios. Quiero que sepáis que esto es solo para cristianos, ¿vale? ¿Y por qué cogí ese tema en sí? Es un tema general de estos vídeos que va a estar a lo largo de todo este tiempo hasta que el Señor lo permita. Y el versículo está en Hebreos 12:14, que nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que debemos de seguir la paz para con todos y la santidad, porque sin ella no podremos ver al Señor. Quiero que sepas que si no eres cristiano, te invito a no verlo, porque te va a confundir mucho, porque hay muchas cosas que un cristiano sabe y un no cristiano no lo sabe. Entonces va a ser difícil poder entenderlo. Pero si eres cristiano, atrévete a escucharlo. Atrévete a escuchar lo que el Señor tiene que decirte para ti. Pero no para ti solamente, sino para que lo transmitas a tu casa, para que lo transmitas a tu familia, para que lo transmitas a tus amigos que no han podido escuchar este mensaje. Puedes enviarles también el vídeo, como puedes decírselo tú también en persona. Bueno, después que ya les he saludado, vamos a tener una pequeña oración. Como hijos de Dios, te pido también que tú inclines tu corazón y le des gracias al Señor. Ores al Señor por todo lo que esta tarde va a pasar aquí. Esta tarde vas a escuchar aquí. Señor, te doy gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, mi Jesús amado. Gracias por la salvación eterna. Gracias por tu amor inmerecido para con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por ser ese Dios maravilloso, misericordioso, todopoderoso. Gracias porque para ti no hay nada difícil, no hay nada complicado. Tú todo lo puedes, tú todo lo ves, tú todo lo sabes, tú todo lo esperas, tú todo lo soportas, Señor. Gracias, mi Dios, que te pido que te muevas con poder, Señor, que utilices mis labios, Señor, mi mente y mi corazón para tu servicio, Señor. Utiliza también a todas las personas que están ahí, Señor, dándoles un corazón blandito, Señor, sensible a tu voz, Señor, que ellos puedan escuchar el mensaje, Señor, y que tengan la seguridad y esa sensibilidad de que viene de tu parte, Señor. Gracias, Señor. Unge a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Señor. Grandemente, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Queremos escuchar tu voz, papá. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén y amén. Bueno, mi gente linda, vamos a empezar. Sé que lleváis esperando bastante tiempo, desde la semana pasada que lo anuncié. Así que el martes pasado tuvimos ya nuestra primera clase, nuestra primera intervención, nuestro primer vídeo, como lo queráis decir, ¿vale? Y estuvo muy bien, me ha encantado. Hubieron algunos inconvenientes al principio, pero bueno, todo lo que no se pueda solucionar, Dios lo soluciona. Bueno, como dije, esto es para cristianos. Y tú me dirás que has entregado tu vida a Dios y que eres cristiano. Y te felicito con todo mi corazón. Te felicito porque eso es lo que debemos de hacer, entregar nuestra vida al Señor. Porque los tiempos son malos, porque los tiempos son cortos y porque debemos dar ese paso de fe. Sé que hay muchos cristianos que a lo largo de su vida asisten a las iglesias, pero no dan el paso, no se atreven a dar el paso.
Es más, yo cuando me convertí, recuerdo que el día de nuestro bautizo, nos bautizamos varias personas y bueno, yo estuve en una iglesia 7 meses antes de convertirme y para mí eso fue muchísimo tiempo. Pero en las personas que se convirtieron conmigo, esas personas, lo que hicieron fue bautizarse recién y estando 10 años convertidas. Yo no me lo podía creer. Yo digo, Señor, yo quería bautizarme ya, pero tuve que esperar un año en un discipulado. Y ellas tenían 10 años yendo a una iglesia y no se habían convertido. Lo que te quiero decir es que si eres cristiano, pues bienvenido a este canal, porque es tu canal para los cristianos. Quiero que vayas un momento atrás, quiero que recuerdes tu salvación, el día de tu salvación. Quiero que recuerdes cómo te convertiste, quién fue el que te habló del Señor, que tuviste que dejar, que dejaste atrás. Dijiste, bueno, dejo esto por el Señor, yo dejo esto y voy a seguir los caminos del Señor. O quizás estuviste en una enfermedad y en medio de esa enfermedad vistes la mano poderosa del Señor, o te rescató de, no sé, de las drogas, de la prostitución, del alcohol, no sé. O simplemente te convertiste porque eras familia de cristiano un día y viste que era tu momento de convertirte. Ojalá sea así, porque hay muchos cristianos, hijos de cristianos, que piensan que son cristianos, que se creen cristianos, que sirven y realmente no son cristianos. Pero bueno, ellos tienen ya esa ventaja grande del que recién se convierte, no siendo de una familia cristiana, que ellos ya vienen con ese bagaje espiritual, o sea, cristiano, ¿no? Es como un dialecto, un idioma ya reaprendido, ¿no? Ya es como el que, un ejemplo práctico es como el que está aquí en España, pues obviamente habla español, tiene las costumbres españolas y tal. Pero uno que viene de fuera, por ejemplo un latino, norteamericano o de otros países, viene a España, tiene que acoplarse al idioma, tiene que acoplarse a la cultura, tiene que acoplarse pues a todas las cosas, ¿no? Es difícil, lo haces, poco a poco vas aprendiendo, pero lo haces. Pues es lo mismo. Hay personas que son ya cristianas, nacen en una familia cristiana y ya saben cómo comportarse, cómo hablar, cómo actuar, todo. Una persona que recién se convierte, no, es un poquito, dice, pues esto no sabía que había que hacer esto, eso de escuchar y Dios te bendiga y no sé qué, pues para ti eso es muy raro, porque yo le digo con mi experiencia, porque para mí eso era muy raro, pero lo vas aprendiendo poco a poco y el Espíritu del Señor también te va diciéndolo, no por un aprendizaje, sino que realmente lo empiezas a decir, lo empiezas a hablar con tal naturalidad, porque el Espíritu mismo te va guiando, el Espíritu mismo te va moviendo a que hagas estas cosas, no por un aprendizaje, sino realmente porque te sale del corazón. Bueno, sé que eres cristiano y hasta ahí lo has creído, ¿no? Has creído que eres cristiano y quiero que sepas que hubo algo, un tiempo en mi vida al principio que me dijeron que la salvación no se pierde. Y yo sé que a ti también te lo han dicho, que la salvación no se pierde. Tú ya eres cristiano y eso es siempre salvo. Tú siempre salvo. Y piensa en eso. Tú siempre salvo. Permíteme decirte que te han engañado. Aquella persona, aquellos pastores, aquellos líderes, no sé, aquellos hermanos, cualquiera que te haya dicho que la salvación no se pierde y que siempre eres salvo, te engañaron. Esto tiene un nombre en el cielo. ¿Sabes cómo se llama? Se llama adulterio espiritual. Oh, ya empezamos con lo del adulterio. Ay, no me hables del adulterio. Tengo una persona que, ay, que me sigues diciendo adúltero. Pero es que hay que darle nombre a lo que tiene nombre. Y si el cielo le llama que es un adulterio espiritual, pues yo también lo voy a decir. ¿Y por qué? Si no has hecho nada malo. Pues sí, porque tú estás adulterando la palabra del Señor cuando el Señor no te ha dicho que tú eres siempre salvo.
tú te entregas al Señor, siempre salvo y ya está. No. Eres salvo si guardas sus mandamientos, si cumples sus propósitos, si haces la voluntad del Padre y vives una vida en rectitud. Pero si no, lamento decirte que te engañaron, que nunca eres siempre salvo, que eres salvo mientras estés bien, pero mientras no estés bien, no quiero adelantarme, vamos a ir paso a paso, ¿vale? Así que no te asustes porque te voy a contar y vamos a descubrir poco a poco todas estas cosas. No te asustes por ello. Todo tiene una razón y un porqué. La intención es descubrir, es ir descubriendo las mentiras y las patrañas que nos han enseñado y lo que Dios dice en su palabra. Yo sé que dirán, pues esta no es nadie para hablar de esos temas, ¿no? Quizás no sea nadie en este mundo, en este ámbito, pero para el reino de los cielos soy hija de Dios, representante de Dios aquí en la tierra. Y soy simplemente una mensajera del Señor. He pasado por unas pruebas muy duras, pero doy gracias a Dios por esas pruebas. Doy gracias a Dios que quitó de mí todo lo que no valía de mi vida, todo lo que realmente eran mentiras en mi vida, porque esa fue la única forma de que yo pudiera escuchar esa voz audible. No estoy diciendo una voz aquí, no, una voz audible, donde me decía el Señor, yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré, siempre estaré contigo. Y esa es mi fuerza y mi fortaleza para salir adelante. Bueno, yo ya les conté por qué estoy haciendo estos vídeos. Y bueno, quiero que sepáis que es mi nueva asignación. Una asignación que viene de lo alto. Una asignación que me dio el Señor. Porque soy su sierva, porque soy su hija, porque soy su mensajera. Y porque Él me dio unos dones y talentos. Y uno de los dones que me ha dado, que muchos lo saben, es el don del evangelista. Y en muchos ámbitos de mi vida social, laboral, también a través de las redes sociales lo utilizo mucho. Sé que la persona que estuvo conmigo me silenció por mucho tiempo porque no quería que nuestra vida sea expuesta ni pública. Pero el Señor dijo ya, hasta aquí. Me lo dijo con su palabra y me dijo, una lámpara no puede ser escondida debajo del talud. Y eso también te lo dice a ti el Señor. Así que yo solo obedezco a Dios, obedezco a la voz del Señor y no a los hombres malintencionados que me engañaron y no dejaron que siga expresando lo que Dios pone y ponía en su tiempo en mi corazón para transmitir a su pueblo. Si queréis ver alguno de mis vídeos antiguos que empecé hace muchos años atrás también, lo podéis ver en mi canal de YouTube o en el canal de la Asociación La Luz de la Vida también. Hay varios vídeos que hice tiempo atrás. Y quiero que escuches lo que el Señor te dice a ti también, porque me lo dice a mí y yo sé que también te lo dice a ti. En 1 de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos tenemos que ser mensajeros del Señor, porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿O solo somos simpatizantes? Ahí, piensa, medita en ello y puedes descubrir que eres. Si eres un hijo de Dios verdadero, haces la voluntad del Padre, o simplemente eres un simpatizante que haces tu voluntad agradando a los demás o yendo a una iglesia y ya está. Quiero decirles que la vida cristiana tiene dos caminos, o la gente toma dos caminos. Cuando eres cristiano, muchos empiezan bien. Es el momento donde te entregas al Señor en cuerpo, alma, mente y corazón
es donde tienes ese primer amor, como dicen, ¿no? Estás muy enamorado del Señor, a todos les habla, todo es lindo, es como una relación de novios, es hermoso. Pero luego viene como que se distorsiona un poco este camino. Recuerden que solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Cristo Jesús. Pero muchas veces la vida cristiana o la vida del cristiano se vuelve un cristiano carnal o un cristiano también espiritual. Cristiano espiritual. Madre mía. Me río porque muchas veces escuché decirme, eres una espiritualoide, eres un espiritualoide. Lo hacía para ofenderme, lo hacía para humillarme, aunque él decía que no, que de violencia de género nada, pero sí. Utilizó mucha violencia verbal. Y una de ellas era los insultos. Y esto era, para mí esto es un insulto, que una persona porque ora, una persona porque lee la Biblia, porque te aconseja por los caminos del Señor, porque te habla del Señor, ya te dicen eres una espiritualoide, o sea, demasiado espiritual te crees. Pero bueno, son cosas que yo lo dejo al Señor, porque el Señor sabe nuestros corazones, no nadie más. Él es el único que, como he dicho antes, no ve lo superficial, Él ve el corazón, lo que hay en cada uno, el corazón de sus hijos. Vamos a hablar hoy, en estos momentos, de un cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Yo sé que todos lo saben, yo sé que todos conocen estos términos porque somos cristianos. Pero bueno, vamos a empezar de las cosas básicas, por si acaso hay personas que recién se han convertido, o quizás las personas que estuvieron este martes pasado, que ya se convirtieron, y dice, voy a seguir la otra clase porque ya soy cristiano. Bueno, vamos a escudriñarlo poquito a poco, despacito, y a recordarlo si no lo recordamos. ¿Qué es un cristiano carnal? Un cristiano carnal es aquel... No, vamos a decir que es un cristiano carnal hacia los ojos de los cristianos normales en la iglesia. ¿Cómo te ven? Bueno, ellos creen que son aquellos que se les ve los fallos, que son esos recién convertidos que tienen errores, que cometen errores, que tienen una vida inmadurez espiritual, por su niñez o adolescencia espiritual, y dicen, no, esos son unos carnales. Quiero decirte que hace mucho tiempo investigué referente a la vida humana, al desarrollo y evolución de la vida humana. Lo hice por mi tesis de grado y me quise centrar en el desarrollo humano desde el momento de la concepción hacia los 2 años de edad. Quise descubrir cuáles son sus sentimientos, sus emociones dentro del vientre materno y a lo largo de sus 2 años. Ese desarrollo y esa tesis que estudié me ayudó mucho y me dio mucha inquietud por aprender cómo es un cristiano cuando recién se convierte. Y yo empecé a compararlos. Y el Espíritu Santo me iba guiando, me iba enseñando, me iba mostrando mi inquietud, mis ganas de querer saber eso, porque empecé a comparar un bebé recién nacido naturalmente con un bebé espiritualmente recién nacido, aunque pueda que tenga 80 años, 70 años, 40 años, 20 años, 5 años. La edad que tú te conviertes no influye en nada en lo que es... o sea, vuelves a nacer, por eso se llama nacer de nuevo, vuelves a nacer, eres un bebé espiritual cuando recién te conviertes, eres un bebé espiritual como ver un bebé natural, ambos van creciendo. La diferencia está que un bebé tiene su proceso y su desarrollo en los años. Cada año va creciendo, cada año se va desarrollando, a los 12 años pues ya empieza su adolescencia, pero en cambio un bebé espiritual no. Un bebé espiritual es diferente.
un bebé espiritual, su desarrollo y su evolución no va a depender de los años que tenga de cristiano, porque a lo mejor tú llevas en la iglesia y conoces a gente que tiene 30, 40 años en la iglesia y bueno, ellos se creen súper papá de la iglesia ya, ellos son lo más de lo más, y cuando llega un recién convertido es como que uff, lo que te queda, ¿no? Pero bueno, entonces te digo porque yo he experimentado todas estas cosas. Y lo único que te puedo decir, que el desarrollo, el crecimiento espiritual y desarrollo de un bebé espiritual, de la vida espiritual de una persona, va a depender no de la iglesia, ni del pastor, no de nadie, no va a depender de nadie, sino solo de ti. Porque vas a tener que tú sacar ganas, fuerza, depende de ese amor que tú tengas para el Señor, de cómo te convertiste, si fue simplemente porque, bueno, quise convertirme y ya está, o realmente te convertiste 100% convertido y dices, no, yo quiero conocer a mi Salvador, yo quiero conocer al que me rescató de las tinieblas hacia la luz admirable, yo quiero conocerle más y más, yo quiero conocerle para no fallarle, para no pecar, para saber lo que le gusta, lo que le agrada, lo que no le gusta, para ir avanzando, para conocerle, para saber qué es lo que dice la Biblia, cómo la interpreto. Todas esas cosas es lo que tú tienes dentro. Te lo digo con experiencia, que es lo que me pasó. Muchas veces en las iglesias no hay quien te lo enseñe. Llegas un domingo, tienes una predicación y ya está. No hay más. Pero un cristiano tiene que saber alimentarse cada día de la palabra del Señor. Pero para ello tiene que tener un contacto diario con el Señor. Tiene que tener una relación y una entrega profunda al Señor. Y de ahí viene tu desarrollo y crecimiento. No de los años que tengas de la iglesia, no de lo que hagas en la iglesia, no porque estés en un altar sirviendo, eres el más de lo más. No. Eres una persona que va creciendo y desarrollándose en el camino del Señor cuando tienes un contacto real, un contacto físico por la palabra del Señor y una relación estrecha, fuerte con el Señor. Entonces ahí empiezas a ver realmente lo que es estar con el Señor, lo que es avanzar. Entonces, ¿cómo podemos ver al cristiano carnal? Pues te voy a contar cómo es un cristiano carnal. ¿Cómo lo ve el cielo? ¿Cómo ve el cielo a un cristiano carnal? El cristiano carnal es aquel que está pecando a escondidas y cree que se oculta y oculta su pecado ante los demás. Él oculta ese pecado a los ojos de las personas que están a su alrededor. Él puede estar en la alabanza y lleva un pecado oculto. Puede que esté predicando y lleva su pecado oculto de adulterio. Puede que esté en la escuela dominical y sin embargo está pecando o está haciendo daño a los niños. Puede que esté sirviendo y realmente tiene prácticas de ocultismo, prácticas de hechicería y nadie lo sabe. Pero como nadie lo sabe, como nadie lo ve, cree que está bien, que todo está bien. Su pecado oculto hacia los ojos de los demás no es simplemente hacia ellos, o sea, es también ellos mismos se engañan a sí mismos referente a su pecado, pero no se dan cuenta que tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que no hay nada oculto debajo del sol para sus ojos.
que sus ojos vigilan toda la tierra de día y de noche y que nunca duerme, como dice su palabra. Vamos a verlo en su palabra. Su palabra dice así. Salmo 121, 3 y 4. El Salmo 121, 3 y 4 dice así: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, yo sé, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué bonito, qué palabras. Dios siempre está vigilante. Dios siempre está guardándonos, cuidando a su pueblo. Mira lo que también dice en 2 de Crónicas 16:9. Dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. ¡Wow! Si tienes un corazón perfecto para el Señor, ten la tranquilidad que Dios está a tu favor, que te da favor y que te muestra su poder a cada instante. Es maravilloso tener un Dios con tantas promesas hermosas, tantas cosas hermosas que dice a su pueblo. Pero vamos a ver la historia de un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, tal como nos pone aquí en 2 de Crónicas 16:9, que gozaba de ese favor. Un hombre que fue escogido por el Señor, un hombre que fue ungido, y ungido mucho más de lo que pueden ungirnos a nosotros, porque él fue ungido para ser rey. Y estuvo a punto de perder su salvación a causa de un pecado escondida que tenía. Tú puedes esconder tu pecado un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, 2 años. Puedes esconderlo toda tu vida. Hay una persona que estuvo pecando, cayó en pecado, porque me lo confirmaron, cayó en pecado desde el 2º o 3er año que se convirtió. Y yo no lo supe hasta ahora que me lo dijeron, que lo descubrí. Nunca confesó su pecado, nunca lo hizo, ni a mí ni a nadie. Y lo tenía guardado ese pecado. Cayó en pecado de adulterio. Nada más convertirse. Y volvió a caer en pecado. Y quién sabe cuántas más veces habrá caído en pecado. Pero se creen cristianos. Siguen yendo a una iglesia. Siguen sirviendo al Señor. Siguen predicando. Pero bueno, mira lo que te dice Apocalipsis 5, del 3 al 6. El que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es un mensaje para ti y para mí. No permitas que el Señor borre tu nombre del libro de la vida. Sé que te han dicho, sé que nos han dicho que la salvación no se pierde, que somos siempre salvos. Pues te equivocas. Se equivocan todos los que dicen eso, porque bien clarito dice la palabra del Señor que cuidemos nuestras vestiduras, porque si no cuidamos nuestras vestiduras, Él borrará nuestro nombre del libro de la vida. Y tus vestiduras tienen que ser sin manchas. Y esas manchas no la produce cualquier cosa. Una mancha no la produce porque te enfades. Una mancha no la produces porque tengas un berrinche. Una mancha no la produce porque tengas un comportamiento de niña. Como siempre me decía, un comportamiento de niña. Lo manchas con la fornicación, con el adulterio, con el robo, con tantas y tantas cosas que hacen a escondidas, ocultas. Y hay personas que lo ocultan muy bien.
Hay personas que ni sus madres se enteraron cuando se sacaron el carnet de conducir. Y ahí es cuando me doy cuenta, pues si ese pequeño detalle fue así, el resto no te diste cuenta nunca en la vida. Y te podían decir a ti que tú eres una tal o una cual, que hiciste muchísimas cosas antes de conocer al Señor. Pero ¿qué pasa con esos cristianos que habiendo conocido a Dios, traicionan a Dios? No solamente traicionan a Dios, sino que adulteran la palabra del Señor por los mensajes que dan. Porque se paran en un altar para predicar, porque se paran en un altar para dar la alabanza, para ministrar al pueblo de Dios, mientras están sus corazones llenos de pecado, de adulterio, de fornicación, de hechicería. Es lamentable, es triste, pero es una realidad. He tenido que experimentar todo esto para reconocer esta realidad que la desconocía completamente de mi vida. Pero vamos a retomar la historia del rey David. El rey David tenía un reino, tenía un palacio, tenía muchas concubinas, tenía mujer, pero aún así deseó la mujer de su prójimo. Eso es uno de los mandamientos que dice el Señor, que no lo hagáis. Tenía de todo en el palacio. Pero él, sin embargo, un día paseando por el terrado de su palacio, vio a una mujer. Vio y puso sus ojos donde no tenía que ponerlos. La mandó a llamar, la trajo al palacio y se acostó con ella. Y eso fue ya lo más de lo más. ¿Por qué? Porque primero le entró por los ojos, luego sus deseos carnales estuvieron en su corazón y luego se produjo ya la consumición de su pecado, de que ella quedó en gestación y todo lo que había gestado en su mente y en su corazón lo consumió. Muchos cristianos, dice el Señor, en ese día, el día que estarán frente al Señor, ese día que estarán cara a cara con Dios, ese día estarán frente al Señor. Ellos están contentos porque han predicado, porque han servido en la iglesia, porque han ministrado al pueblo, porque son los que llevaban las alabanzas, porque eran los que los llevaban los diezmos, las cuentas, administraban la iglesia, porque eran los más de los más los líderes. Todos aquellos que son líderes van a ir delante del Padre, igual que todos los demás, que todos los que somos los demás que vamos a estar delante del Señor. Y mira lo que te dice Mateo 7:23. Dice así: entonces le declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínate que te diga eso el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces tú le puedes decir: no, Señor, si yo estuve en un altar sirviéndote, Dios, yo estuve sirviéndote. Pero Dios te dirá: apártate de mí, que no te conozco. A Dios no le engañamos. Puedes engañar a tu hermano, puedes engañar a tu amigo durante muchos años diciendo que has hecho algo y no lo has hecho. Puedes engañar a mucha gente. Puedes engañarte a ti mismo, que eres santo, perfecto y buena persona. Puedes engañar a todo el mundo. Puedes engañar a todo el mundo. Pero te puedo decir que a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie le engaña. Nuestras vidas son expuestas. Nuestras vidas son expuestas en las manos del Señor. ¿Cuántas personas están en los altares y llevan abortos encima de sus cuerpos, de sus mentes? Quizás nadie lo sabe. Quizás nadie lo sabe. Pero en la frente tienes escrito aborto. Y el reino de los cielos lo sabe. Sabe lo que has hecho. Nunca confesaste tu pecado. Sabe el cielo que tú no solamente adulteraste,
que le fuiste infiel a tu marido, sino que también tuviste un aborto, que abortaste a causa de que ese niño no era de tu marido, sino de tu amante. Y por no decir de quién precisamente, ¿no? Es así. Esas cosas y esas revelaciones me las ha ido dando el Señor. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor, las mujeres abortan cuando están casadas? ¿Por qué, Señor? Si ellas tienen su familia, si tienen su marido, tal, o sea, no tienen por qué. Pues a causa del adulterio, a causa del engaño que hacen en sus familias. Esa es una de las cosas, pero hay muchos casos, y siguen como si nada en la alabanza, siguen como si nada liderando un grupo de jóvenes o liderando familias o liderando personas, porque no tienen escrúpulos espirituales, porque realmente no se han convertido, porque todo es oculto y secreto. Entonces cuando una persona va en los caminos del Señor, te echan de lado porque no son de su mismo clan, de su misma condición espiritual. Pero la diferencia de un pecado es cuando lo cometes y se arrepiente y entregas tu vida a Dios y le dices, Señor, perdóname de corazón. Cambia la cosa, cambia y mucho, porque te has arrepentido. Gracias a Dios, el rey David pasó tiempo, el Señor trató con él, se dejó tratar con él y cambió su vida. Se arrepintió de corazón. Quería leerte una frase que tengo aquí en la Biblia, que para Dios, quiero que escuches lo que dice Dios acerca de esta frase. Y dice así, 2 de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Imaginaros, para Dios, el acto sexual fuera del matrimonio es una inmundicia. Lo pone aquí bien clarito. Eres inmundo, inmunda para el Señor. Y yo no le estoy hablando este mensaje a los no cristianos, pobrecitos, porque cuando ellos se convertirán, Dios les va a limpiar todos sus pecados. Mira lo que dice Juan 8:11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando una persona se arrepiente de corazón, deja todo el pecado, deja el pecado y se vuelve a Dios y no vuelve a pecar más en la vida. Cuando un drogadicto realmente entrega su vida a Dios, deja las drogas definitivamente, cambia su vida, sirve al Señor, le sigue y no vuelve a pecar más. Como en este caso de Juan, le dijo a la adúltera, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ella dejó de estar con hombres, dejó su vida pasada en el pasado. Y Dios dice que Él perdona el pecado y no se acuerda más. Esa es la diferencia del que una persona que peca y realmente se convierte al Señor de corazón y deja todos sus pecados atrás. Pero es triste que una prostituta pueda hacer eso. Que Dios tenga tanto amor por ella, que la perdone y no vuelva a pecar. Pero sin embargo, los hijos de Dios, los que dicen que aman al Señor, los que entregaron su vida a Él, se creen y dicen, pues yo soy cristiano. Y se creen y se engañan con el hecho de decir, no, siempre salvo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Dios no tendrá por inocente al culpable, dice el Señor. Porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás pisoteando la salvación que te dio un día.
con todo el adulterio, la fornicación, lo que estés haciendo, lo que estés pecando. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que mientras hay vida, hay esperanza. Que mientras hay vida, puedes retomar el camino. Al rey David le pasó. Cayó en su debilidad, en su pecado. Pero no cayó porque todos los cristianos caemos, como se dice, y pueden ser justificables. Y es más, pueden llegar pastores y decirte, no pasa nada, reconstruye tu vida, no pasa nada, vete y no peques más, porque eso lo dice el Señor, no te lo tiene que decir un pastor o una pastora. Entonces, esto le dicen al pecador. Pero a la víctima, ¿sabes lo que le dicen? A mí no me cuentes historias. ¡Wow! Te quedas flipando. Te quedas flipando los pastores escogidos de Dios. Pero los bendecimos. Los bendecimos. Y desde aquí oramos por ellos. Le pedimos a Dios que tenga misericordia, que tenga gracia, que tenga favor en ellos y en su familia. Para que Dios pueda restaurar también las vidas de aquellos pastores que no tienen esa sensibilidad espiritual para poder guiar a su pueblo. ¿Y el cristiano puede perder su salvación? Claro que sí. Y yo te digo ahora, líder, porque esto es para cristianos, te digo ahora, líder, el líder que está en la alabanza, el líder que está predicando, el líder que está con los niños en la escuela dominical, el líder que está con los jóvenes, con las familias, tu líder que estás liderando en una iglesia, cuídate del espíritu de Jezabel. Sabes que ese espíritu le encanta los pastores para controlarlos, a los pastores, a los líderes de alabanza, a todos ellos, le encanta a los líderes y a los pastores para controlarlos, manipularlos y seducirlos. Y a ellos no les gustan estar bajo autoridad porque ellos son lo más de lo más, ya son los líderes, no necesitan a nadie más. Conocen la Biblia y a ellos no hay quien les diga nada, pero no la viven. La predican, pero no la aplican. Usan la mentira como un estilo de vida. Se acostumbraron a vivir así, viven sus engaños, sus mentiras, sus adulterios, sus fornicaciones escondidas. Tienen hambre de poder y les gusta usurpar la autoridad. Tienen alianza con espíritus de celo, de murmuración, de queja, de crítica. Si tienes esas cosas, murmuración, queja, crítica, cuídate, porque tienes el espíritu de Jezabel. Se creen autosuficientes y están ligados a la hechicería, a la brujería. ¿Cuántas personas dicen, no, yo tengo que tener mi propio trabajo, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro, yo soy independiente? Cuídate, porque tendrás el espíritu de Jezabel. Quizás hay personas que están en la iglesia y sin embargo se van a ver las cartas, sin embargo están haciendo brujerías, sin embargo he conocido en este último tiempo que yo pensaba que eso era del mundo, pero no pensé ni se me cruzó por la cabeza nunca que un cristiano que sirve en un altar esté haciendo brujería a un hombre para estar con él. No, o sea, para mí eso se me escapa de mi cabeza. Yo no podía entenderlo, pero el Señor me lo reveló. Y todo quedó al descubierto, porque como lo dije al principio, no hay nada oculto que Dios no saque a la luz. No le gusta que salga todo al descubierto. El espíritu de Jezabel no le gusta que salgan las cosas al descubierto. El espíritu de Jezabel tiene una alianza religiosa. Es lisonjero, chismoso y tiene apariencia de piedad. De no matar a una mosca, pobrecita de mí, mira cómo me lastiman, mira cómo me hacen daño, mira. Eso es mentira. Tiene el espíritu de Jezabel.
Y a causa de la baja estima interna que tiene, se siente amenazado cuando alguien con unción divina fluye en los dones de revelación y le dice sus pecados. Jezabel aborrece el arrepentimiento, aborrece la humillación de corazón, aborrece el sometimiento, aborrece la palabra de fuego con unción profética, aborrece la intersección y el ayuno, aborrece y odia a todo lo que se dice cristianos. Va contra Dios y contra sus escogidos. No creas que porque tengas el espíritu de Jezabel no va a ir en contra de ti. Va a destruir a los que están a tu alrededor, pero también te va a destruir a ti. Así que cuídate, querida hermana, querido hermano, de ese espíritu. Y permítele al Señor que llegue a tu corazón, que te limpie, que te restaure. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque en estos tiempos que nos ha tocado vivir, me ha tocado vivir varias cosas, ver y oír de todo. Cosas que yo nunca pensé escuchar, cosas que nunca pensé ver, cosas que pensé que solamente existían en el mundo y por la cual Dios me lo ha revelado. Y yo no pensé nunca poder decir que esto es real, pero lo es. Y debemos de cuidarnos. Estos mensajes son para despertar, para que despiertes a la realidad, porque en estos últimos tiempos muchos estarán durmiendo y tú dices, no, si yo voy a la iglesia, no, si yo estoy en el altar predicando, yo estoy cantando, no, estás dormido espiritualmente, no estás despierto. Despierta, 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 te dice el Señor, despierta, porque la venida del Señor está cerca. Y si no estás despierto, te vas a quedar. Quiero contarles un sueño del arrebatamiento que tuve. Nada más convertirme, después de convertirme, 2 o 3 años después de convertirme. Te voy a decir una versión muy corta. Un día te lo contaré todo, lo pondré todo en las redes sociales, diré todo mi sueño completamente. Mi sueño empieza así. Es un sueño. Iba yo de camino hacia la asociación, pero todo fue tan real, o sea, fue real, todo a colores, o sea, como que lo viví, era real. Yo iba de camino a la asociación por la calle, eran más o menos las 3 y cuarto, 3 y media posiblemente, las 3 de la tarde. ¿Por qué digo esa hora? Porque las mamás iban a dejar a los niños al colegio, venían los niños que iban al colegio, y esa era la hora de la tarde, iban a dejar el colegio. En ese momento, el sol estaba muy radiante, muy fuerte. No sé si era verano, no me recuerdo de mi ropa que tenía puesta, eso no recuerdo. Pero sí era el sol que estaba fuerte. Pero de repente, no sé lo que estaba haciendo, yo iba caminando. Pero de repente, una nube tapa el sol. No se volvió negro, oscuro ni nada. Simplemente vino una nube y tapó el sol. Esa sombra que hizo en el sol me hizo alzar la mirada. Nada más alzo la mirada, veo cómo personas se iban al cielo. Vamos a ver aquí. ¿Veis esta botella? Esta botella es transparente, pero tiene la forma de la botella. Pues yo veía así, transparente, pero la forma de las personas con sus piernas, con sus brazos, pero transparente, nada por dentro, se veía así, transparente. Y yo veía que eso se iban, cogían y se iban. Y para mí eso me dio una alegría tan grande. Yo digo, nunca he sentido un gozo tan grande porque venía el Señor a por nosotros, o sea, venían a por nosotros. Mi alegría fue tan enorme que yo salí corriendo hacia adentro de la asociación, que estaba ahí mi esposo, y yo le dije a él, le desperté porque estaba dormido,
estaba dormido, y eso me llama ahora la atención, porque él estaba dormido, como lo está ahora, estaba dormido. Y lo despierto y le digo, vienen a por nosotros, despiértate, ven a ver que vienen a por nosotros. Y yo súper contenta porque venían a por nosotros. Cuando salimos hacia la calle a ver, vi el cielo y ya no había nada. Hasta la nube se había despejado, se veía el sol radiante y no pude ver nada. En ese momento, la alegría que tenía, tan desbordante, se volvió en una tristeza. Y empecé a gritar de dolor, pero un dolor horrible. Un dolor como de muerte, un dolor como que se te parte el corazón. Un dolor como, ya os le diré ese dolor también a que cómo se puede manifestar, ¿no? Pero fue un dolor tan inmenso, tan profundo, y yo empecé a decirle, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has dejado, Señor? ¿Por qué nos dejaste? ¿Qué hemos hecho de mal? ¿Por qué nos has dejado? Y yo empezaba a llorar, empezaba a gritar, empezaba a llorar y empezaba a gritar. Y yo le decía al Señor, ¿por qué nos dejaste? Bueno, hay una parte que no lo voy a contar porque me gustaría decirlo en la grabación completa, pero nosotros decidimos irnos a la iglesia. Fuimos a la iglesia donde nos convertimos, donde me convertí, donde nací, donde crecí, donde estuve muchos años de mi vida ahí. Y fui directamente a la iglesia. Y yo pensaba que la iglesia iba a estar vacía. Cuando llego a la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, en la iglesia estaban mucha gente, no sé cuántas. Yo creo que de un 100% a lo mejor había un 50-60% en la iglesia. La iglesia estaba casi llena. Había mucha gente y todas revueltas, todas nerviosas. Era como que estaban todos desesperados. Entramos ahí con esa paz y esa tranquilidad. Entramos a ver qué estaba pasando. La otra parte que les voy a contar es lo que nos hace estar con esa paz. Y entramos ahí y vimos que mucha gente se había quedado. Mucha gente se había quedado. Y es triste saber que más de la mitad de la iglesia se había quedado. Pero no les pude ver la cara. Dios solamente me permitió ver la cara a una persona. Y esa persona es la que lideraba a todos los cristianos para que nos persiguieran, para matarnos. Y bueno, la historia sigue, el sueño sigue. Ya os lo diré más adelante, como lo comenté. Pero lo que te quiero decir es que así como mi iglesia, la mayoría se va a quedar, en muchas de las iglesias les va a pasar lo mismo. Porque no están despiertos, porque están ocultando los pecados, porque no aman realmente como Dios les pide amar, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Están dormidos espiritualmente, y hay que despertar. Y por eso son estos vídeos. Si ese momento a mí me llevó un sufrimiento tan grande, ese sueño me turbó tanto, yo doy gracias a Dios porque ahora, por medio de ese sueño, yo empecé en el 2023, diciembre del 2023, yo empecé a orar: Señor, haz lo que tengas que hacer. Señor, quítame todo, pero no me alejes de tu presencia. No quiero perder la salvación. Yo quiero irme contigo porque los tiempos son malos, porque veo toda la maldad que hay en esta vida, en este mundo. Estoy viendo todos los acontecimientos que están pasando, todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Y yo sé que tu venida está muy pronto, y por favor no me dejes. Haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes. Y esas eran mis oraciones desde el 23. Al 24, todo cambió. Ahí vino mi dana familiar. Luego vino la Dana, que destruyó la asociación. Vinieron muchas pruebas que me pasaron por el fuego. Y aquí estamos, enseñándote cómo despertar. Y por eso te puedo decir que la salvación sí se pierde.
Y Dios no va a venir por un pueblo pecador que está pecando y ocultando su pecado frente a un altar. No, Dios va a venir por un pueblo santo, porque Jesús es santo, santo, santo. Y el sacrificio de saber que Jesús hizo un sacrificio tan grande por nuestras vidas y echarlo a perder, porque piensa la gente que Dios no va a venir, que el Señor no va a venir, o que eres siempre salvo. Quiero decirte que pienses muy bien en el día de tu salvación, que no pierdas tu primer amor. Ese dolor que sentí yo cuando sentí que me quedaba, cuando sentí que me había quedado y que el Señor había venido, fue tan horrible que el Señor me llevó al punto de comparar el sufrimiento que Él sintió cuando iba a ser crucificado. No era que Él sufrió por morir, que iba a ser crucificado, golpeado, maltratado, herido. No era ese el dolor que estaba pasando en el Getsemaní. El dolor que experimentó, ese sufrimiento que experimentó, fue por haber cargado tus pecados, nuestros pecados, todos los pecados. Y al estar Él lleno de pecado, su Padre, nuestro Padre Celestial, el que es santo, santo, santo y que no permite el pecado, como no permite el pecado, Él hizo una separación momentánea en ese momento de Jesús y Él. Y esa separación es la que le dolió tanto. Ese era el sufrimiento que tenía Jesús en el Getsemaní. El saber que iba a estar separado del Padre. Cuando venga el Señor, cuando venga el Señor a por su pueblo, y tú no te has despertado, tú no te has arrepentido, tú no te has reconciliado con Dios y sigues pecando, vas a experimentar esa sensación de sufrimiento. No te lo aconsejo porque es horrible. Ese sufrimiento es tan horrible. A mí me costó, yo creo que un par de meses. Y estaba recién convertida. Qué dolor, qué sufrimiento. Luego mi mente empezó a decir, no, bueno, yo es que he sido escogida para después del arrebatamiento quedarme para guiar al pueblo del Señor y tantas cosas, porque yo soñé varias cosas más. Y mi mente me hizo tranquilizarme en ese sentido y Dios me dio paz. Pero te puedo decir que vas a experimentar en tu propia carne el día que no te vayas, el día que te quedes aquí, el día que venga el arrebatamiento y tú te quedes y sientas que te has quedado y veas y experimentes que te has quedado. Vas a sentir ese sufrimiento que Jesús sintió al separarse del Padre. Porque cuando venga Jesús, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí en la tierra. Va a haber una separación tan grande que vas a experimentar un dolor de haberte quedado tan grande que no te lo recomiendo, ni a ti ni a nadie. La salvación es personal. Todo el mundo lo dice. Tú no puedes salvar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu madre, a tu padre. Lamentablemente no puedes salvar a nadie. Pero sí puedes salvarte a ti. Tú puedes salvar tu propia vida. Y lo puedes hacer ahora. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Recuerda que Dios es santo, santo, santo. Y no va a permitir nada impuro en su presencia. No va a permitir nada impuro en los cielos. Recuerda que Dios pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero también Dios te dice que tienes que arrepentirte de corazón
pedir perdón, restaurar tu vida, sanar tus heridas, sanar todas las cosas que te han hecho, las cosas que tú has hecho, perdonar a las personas que te han herido. Es difícil, a mí me ha costado 1 año perdonar tanto dolor que me han hecho mucha gente que estuvo a mi lado mucho tiempo. Pero cuando perdonas, cuando les bendices cada mañana, a pesar de que quién sabe qué estarán haciendo, tú bendíceles, perdónales. Me ha costado mucho, pero te da la paz, la tranquilidad, la seguridad, la certeza y la fortaleza que solamente viene de lo alto. Así que te animo a hacerlo, te animo a estar en paz con Dios y con los hombres, para que puedas experimentar esa venida gloriosa de nuestro Señor, que está a las puertas, que pronto vendrá. Y ese es nuestro mensaje para ti. La semana que viene voy a seguir con estos mensajes. Vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Y te animo a que vengas, participes, lo hagas, lo experimentes. Y si tienes preguntas, deja tus comentarios buenos, porque ya el mundo está saturado de tanta hipocresía, de tantas cosas malas que dice la gente, tantas cosas malas que se dice. Habla conforme a la palabra del Señor. Habla conforme a la verdad, a la justicia y al amor que solo es en Cristo Jesús. Así que te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu ministerio, bendigo tu iglesia, bendigo todo lo que tocas con tus manos. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz, que te dé amor, que te dé gozo, templanza, que te dé revelación del Espíritu Santo, para que puedas tener ese gozo de la salvación eterna. Y que te puedan decir, ¿por qué estás pasando tantas cosas y estás feliz? Porque el gozo de la salvación no te la va a quitar nadie, ni nada, ni pase lo que pase, va a poder alguien quitarte el gozo de la salvación. Así que te bendigo. Dios te bendiga mucho. Y hasta la siguiente semana. Chao, chao.